Eh, Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva edición de Tesoros del Cielo. Les saluda su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas con mucho cariño. Me gozo en saber que podemos compartir juntos y aprender y crecer en los caminos del Señor. Hoy nos toca el estudio del vigor espiritual y salud emocional con las promesas de Jesús. Ay, cuánto las necesitamos, ¿verdad? En medio de tanta prueba, tantas luchas, ¿verdad? Las promesas del Señor son un aliciente, un consuelo, un soplo de aliento de vida. Así que vamos a continuar. Hoy es la segunda parte del el tema librar. Estamos en la letra L, vamos alfabéticamente avanzando, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos de la palabra librar y explicamos el concepto, ¿verdad? Porque a veces, no solamente los incrédulos, pero los creyentes a veces tenemos expectaciones y esperamos cosas de Dios que a lo mejor Él no nos ha dicho y estamos anticipando que Él actúe de alguna manera y cuando no lo hace vienen las decepciones, vienen los reclamos, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? Y esta palabra librar, pues hay muchos versículos que se traducen en nuestro idioma como librar, ¿verdad? Como dice el Señor nos va a librar, y se interpreta como que no nos va a dejar pasar por esa circunstancia. Pero vimos el concepto para entender mejor. Miren, en el Antiguo Testamento, esto fue el repaso de la última clase, pero hoy vamos a ver el concepto en el Nuevo Testamento. A manera de repaso nomás, la palabra kalatz. Kalatz es remover, puede ser, sí, cuando dice nos libra, es que nos remueve o nos saca, pero también la definición es que nos equipa, o sea, a veces nos va a permitir pasar por esa prueba, ese dolor, esa circunstancia, no que la mande, pero permite que pasemos por eso porque a través de esa prueba nos está equipando, nos está armando para enfrentar porque Él ya sabe lo que viene. Más adelante puede venir algo peor. Entonces el Señor nos está preparando para enfrentar lo que viene, ¿no? Así que no necesariamente librar es eh, evitarnos la situación, como dice, rescatarnos, sacarnos, pero también puede ser armarnos, nos está equipando, nos está haciendo más fuertes, como dice aquí, o preparando, nos está invigorando a, a- a través de la prueba, ¿verdad? Nos está dando nuevas maneras de enfrentar las situaciones en dependencia a Él, en confianza, está entrenándonos a través de la prueba. Así que am, vamos a ver hoy, en el Nuevo Testamento también es la misma idea, pero obviamente como fue escrito en griego, son otras palabras. En el Antiguo Testamento está en hebreo o arameo y en el Nuevo Testamento en griego. Así que las palabras usadas en el Nuevo Testamento para librar, encontramos dos. Una es la palabra ruomai, que quiere decir, noten esto, miren el concepto, es acercar a alguien a uno. O sea, el Señor nos libra, y eso quiere decir, Él nos está acercando a Él. Cuando uno dice, Dios me libra de tal cosa, vamos a ver los versículos donde se usa, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 6:3 el Señor dice que Él oró para que Dios Padre nos libre del mal, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, aquí se usa la palabra ruomai, o sea, que nos acerque a Él mientras está pasando lo malo, aunque en el original la idea es que nos libre del malo. No es tanto líbranos del mal, más bien líbranos del enemigo, ¿verdad? Del malo, de Satanás, del diablo, aunque se ha traducido del mal
se omitió, en el original dice, líbranos del malo. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La idea es acércanos a ti a través de esta, o sea, la protección del Señor. Mientras más cerca estamos de Él, como Él decía a Jerusalén, le dijo, ¿cuántas veces quise tenerlos como la gallina tiene a sus pollitos, ¿verdad? Protegidos, acercados a ella, ¿no? Cubiertos bajo las alas. Igual, cuando estamos cerca del Señor, sentimos su protección. El malo no nos molesta porque ah, ve a Dios abrazándonos, ¿no? Y dice, no, con Él no me meto, ¿no? Esa es la idea del ruomai, acercar a alguien a uno, ¿verdad? ¿Cuál es la otra definición? También rescatar o librar. Estoy segura que ustedes han visto, hay un video chiquito que a veces ponen en el Facebook de un osito travieso que anda correteando y lo alcanza a ver un cougar, ¿no? Y lo persigue para comérselo y el osito se mete a un río y el cougar lo sigue y él alcanza a agarrarse de una rama, ¿verdad? Y después el río se lo lleva, el pobre osito chiquito, ¿no? Y hasta que el cougar lo encuentra al final del río y el osito se levanta y empieza a rugir como que con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y el cougar se, se queda asustado y se va. Y el osito cree que es por él. Pero cuando la cámara enfoca, atrás del osito está una osa inmensa, así también rugiendo, y dicen, ponen, así está nuestro Dios con nosotros, ¿no? De que a veces nosotros pensamos que es por nuestros esfuerzos, nuestras luchas, nuestra inteligencia, que estamos superando la situación, pero el enemigo está viendo al Señor que es mucho más poderoso, que está rugiendo ah, en, ah, en contra de él, ¿verdad? Y se va. Por eso dice el Señor, someteos pues a Dios, ah, y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero primero empieza con el sometimiento a Dios, estar cerca de él, ruomai, para que el Señor nos libre, nos siga acercando a él. Um, Estaba pensando en esa misma idea, ¿verdad? A veces uno pierde la noción porque quiere resolver las cosas por sus esfuerzos, ¿verdad? Y cada vez, así como ese osito que uno lucha con sus propias fuerzas, se mete en más problemas, malas decisiones, se mete al río, ¿verdad? Y sale, se empieza como a ahogar, pero el Señor está buscando atraernos, librarnos, ¿verdad? A través ah, de esa prueba, ¿no? Que nos equipemos, nos acostumbremos a correr a Él, ¿verdad? A abrigarnos a Él, ¿verdad? Es tan lindo cuando uno está preocupado, triste y alguien viene y le da un abrazo, ¿verdad? Hay psicológicamente o físicamente pasan cosas en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se sonríe también hay hormonas, hay cosas que ayudan a sentirse uno relajado. Igual los abrazos hacen eso. Y el Señor nos quiere abrazar en cada momento, ¿verdad? Y mucho más cuando estamos en medio de, como aquí, enfrentando al mal o al malo, ¿verdad? Por eso el Señor nos libra de lo malo y del malo. Si queremos entenderlo como ha sido traducido, líbranos del mal. El mal es todo lo que el malo planea para nosotros. Ah, y puede ser una gama, un espectro de situaciones personales, familiares, laborales, eclesiásticas. Siempre el enemigo va a estar tratando de destruir porque nos odia. Somos el reflejo del Creador.
tenemos eternidad, un espíritu. Somos tres también, espíritu, alma y cuerpo. Igual que Dios es trino, Él nos ha hecho con esa composición. Somos la única criatura en todo el universo que tiene esa imagen de Dios. Y por eso nos odia a Satanás, pero el Señor nos enseña a orar, que el Señor nos ruomai, nos acerque a Él, nos libre, nos rescate de lo malo y del malo. Vamos a ver, la misma idea. Acuérdense que el Señor le dijo esto a Pedro, que vendría a ser uno de los pilares, ¿verdad?, de los apóstoles. En Lucas 22, 31, 34, le dijo el Señor Jesús a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay tanta enseñanza en estas palabras del Señor Jesús, de su cuidado, su preocupación por nosotros. En este caso, Pedro, el Señor todo lo sabe, sabía que Pedro lo iba a negar. Y él lo pone, siempre el Señor daba ilustraciones para ayudarnos a entender el mensaje, ¿no? En este caso, todo judío estaba familiarizado porque eran gente de campo, gente de pesca, y usar esas analogías. Zarandear el trigo, al trigo se le pega, ¿verdad? Para que caiga. ah, Esa figura la tienen ellos, ¿no? De que agarran eh, canastas, ¿verdad? Y, a ver, meten el trigo y le dan, lo remueven hasta que queda eh, ya pelado, ¿verdad? O sea, solamente el trigo. Y tiene que haber fuerza en eso, tiene que haber conmoción, ¿no? Tiene que ser sacudido violentamente. Y eso le está diciendo el Señor, esto va a pasar. Pero ah, ese pero es tan importante, pero yo, le dice, el Señor ora por nosotros todavía, cada día, cada momento. Algún día Satanás ya no va a tener acceso a acusarnos, va a ser echado a la tierra, ¿verdad? En el tiempo de la gran tribulación, se le quita ese derecho que todavía tiene de ir a acusarnos. Y ahí va a haber una fiesta en el cielo cuando eso pase, porque ya por fin se le limita, ya se le empieza a cortar. Hay situaciones que son difíciles para nosotros entender. ¿Cómo es eso que Satanás tiene acceso a acusarnos, a burlarse de nosotros? Pero ahí tenemos un abogado que nos defiende. El Señor Jesús intercede por nosotros. Él es el único sumo sacerdote, dice las Escrituras, el único intercesor. Ora por nosotros, nos defiende, ¿verdad? Y así lo hizo con Pedro. Le dijo, yo he orado por ti, pero ¿para qué? Para que la fe que él tenía en Jesús, no es que era la fe de Pedro, que hay gente que dice, mi fe es súper fuerte, ¿verdad? Mi fe no es la fe en uno, es la fe en Cristo. Y eso es lo que dice, para que la fe que me tienes, ¿verdad? No te falte, ¿verdad? Para que cuando regreses, le está diciendo, no, tú te vas a apartar, me vas a negar, me vas a traicionar. Eso es lo más doloroso que uno puede hacer a al Señor, ¿verdad? Lastimarlo de esa manera, ofenderlo, negándolo. Y si Pedro lo hizo, ¿verdad? Eso nos da a nosotros, nos, nos debe de hacer humildes, porque todos estamos en la misma carrera, ¿verdad? Y a cualquiera nos puede pasar, pero el Señor ya anticipaba una restauración. Cuando regreses, ya tú que estés vuelto, que hayas salido de ese estado, de esa debilidad, de esa caída, cuando regreses, ya tú vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, tienes un ministerio todavía.
yo te voy a usar, he orado por ti. Y eso es hermoso, ¿no? Saber que aunque vamos a pasar circunstancias malas y enfrentar al malo, porque hay veces que el enemigo nos pide por nombre. Aquí dijo, te ha pedido por nombre, ¿no? Quería zarandear a Pedro, quería humillarlo. Y Dios usó eso para hacerlo humilde. Hemos hablado de esto, a veces el enemigo humilla, el Señor nos hace humildes, que es diferente, ¿verdad? Porque humillar es el burlarse, ¿verdad? El avergonzar a alguien, pero el Señor no hace eso. Él nos restaura, Él nos hace humildes, porque reconocemos nuestras limitaciones y nuestra necesidad de Él. Y Pedro era muy orgulloso, autosuficiente, siempre era yo y yo y yo. Todo el mundo te va a fallar, pero yo y yo. Y a través de estas circunstancias el Señor lo equipó, lo preparó, lo acercó a Él, lo rescató de sí mismo, de su vanidad, de su arrogancia, y lo preparó para el ministerio, porque al ministerio no se puede llegar con vanagloria, no, no progresa un ministerio así. Tiene que dársele la gloria siempre al Señor. Así que el Señor definitivamente nos libra de lo malo y del malo, ya sea acercándonos a Él, orando por nosotros para que nuestra fe en Él no nos falte, equipándonos, ¿verdad? Pueda que permita que pasemos por esa circunstancia, esa prueba, ese fuego, pero es porque nos está preparando para lo mejor, ¿verdad? También el Señor esta palabra de Hechos 12 es ah, esta palabra exaireo. Esa es la otra palabra que significa librar, así se nos ha puesto en nuestro idioma. Dice, entonces Pedro volviendo en sí, Pedro ya estaba sirviendo al Señor, está en la cárcel y el Señor manda un ángel para que le abra las puertas de la cárcel y Pedro pensaba que era una visión, él no pensaba que era en vivo que estaba pasando y dice, volviendo en sí, ya cuando lo sacó a la calle, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esa palabra me ha librado es esta, la segunda, exaireo, que quiere decir me ha arrancado, o sea, me ha escogido una persona, vamos a poner entre muchos para entender mejor esa idea. El ser escogido entre muchos para ser sacado, ser rescatado y librado. Esa es la palabra exaireo. Y eso puede ser, el Señor nos libra de las tramas de los poderosos. Hay en los gobiernos, hay tácticas, ¿verdad? Que nosotros ni sabemos, ¿verdad? Cómo están moviendo las fichas para explotar, hacer sacar provecho del pobre, hacer situaciones, por ejemplo, a veces el rico se hace más rico con las guerras, um, son tramas de los poderosos, ¿verdad? Y el Señor sabe librar, aquí en este caso, lo arrancó de esa situación, ¿verdad? A Pedro, lo sacó de la cárcel, literalmente, ¿verdad? Lo libró de la mano de Herodes, que lo iba a matar, ¿verdad? Y de los judíos, en este caso los religiosos, que odiaban el mensaje de Jesús, solamente querían que se hable de, de la ley, ¿verdad? De poder, la ley mosaica, ¿no? La ley judía, de sentirse especial haciendo cosas. Yo soy mejor que tú, yo diezmo, yo sé la palabra y estar en el yo-yo, ¿no? El ese de creer que se alcanza a Dios con los esfuerzos humanos. Por eso odiaban el mensaje del Evangelio, que es salvación solo en Cristo, no a través de nuestros esfuerzos, ¿verdad? Y el Señor sabe librar a sus siervos de la persecución también.
Vamos a ver, en Romanos, esta palabra nos librará de este cuerpo de muerte, es la primera. Nos acerca a Él o nos rescata. El ruomai es aquí en Romanos. Pablo ahora está expresando esto de la lucha que hay en el creyente, porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso, aunque el Señor nos ha perdonado y nos ha librado del poder del pecado. Nos encontramos haciendo muchas veces lo que no queremos hacer. Y Pablo está expresando esto, nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? De cuerpo de pecado. Y enfocándose también en las consecuencias del pecado, que es la muerte. Todos vamos a morir tarde o temprano, a menos que el Señor venga y nos rescate, ¿verdad? Nos arrebate vivos, transformados, ¿verdad? Que sí va a haber una generación que pase por eso, pero si el Señor no viene pronto, todos vamos a pasar por la muerte, ¿verdad? Y Pablo dice como con un grito de angustia, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y él mismo se contesta en el versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque Él nos libra de este cuerpo de muerte, nos va a dar un cuerpo nuevo. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros los que hayamos quedado, los que vivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a tener un cuerpo nuevo que pueda entrar a- al tercer cielo. Y eso es una promesa para los creyentes en Cristo. Así que Señor nos ha acercado a Él, Ruomai, nos ha librado, acercándonos a Él, rescatándonos y librándonos de esto material que, que está bajo maldición, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza bienaventurada, como lo llama Pablo, ¿verdad? La bendición de saber que vamos a dejar esto atrás y el Señor nos va a dar un cuerpo sin más relación al pecado, sin más relación. Ya vamos a estar justificados, perfeccionados, santificados, glorificados, a todas estas palabras técnicas de la teología, ¿verdad? Pero que son verdad en Cristo Jesús. ¿De qué más nos libra el Señor? Nos libra de la ley del pecado, como lo hemos mencionado, y la muerte. Romanos 8, del 2 al 4 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando el Señor viene a nosotros, que es lo que se conoce como el nacer de nuevo, nos da de su Espíritu. El Espíritu Santo de Jesús infunden en nosotros vida. Por eso dice el espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando uno se arrepiente y lo ve a Él como el único Salvador, el Cristo, el Mesías, el Señor de todo. En ese momento hay una transformación mental, ¿verdad? Hay un arrepentimiento que quiere decir un cambio de mente. Ya entendemos que solo es Él. El Señor nos sopla aliento de vida, nos da vida nueva. Y cuando eso pasa, nos libra, nos acerca a Él, nos rescata de la ley del pecado. Esa ley es que estamos esclavizados al pecado desde que nacemos, ¿verdad? Vamos a crecer en dependencia de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el Señor nos liberta, nos da poder sobre el pecado. Técnicamente el creyente, si, como dice la palabra del Señor, si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Si uno anduviera como en esta nueva vida, ¿verdad? En el Espíritu, eh, podríamos vencer el pecado a diario, pero lamentablemente no somos tan dependientes del Señor. A veces no andamos en el Espíritu, ¿verdad? Andamos
en lo que se conoce como la carne, ¿verdad? En nuestros propios pensamientos y no en la dependencia del Espíritu del Señor, pero tenemos el poder, el dunamis, esa es la dinamita, es el Espíritu Santo, nos da ese poder para vencer el pecado en nuestra carne. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, claro, la ley es perfecta, la ley de Dios, pero no, no podía eh, aplicarse a nuestras vidas en su totalidad. Nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Solo Cristo la pudo cumplir. Por eso Él es el único que tiene, por eso dice, era débil por nuestra carne la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo como hombre obedeció a Dios. Es el hombre, Dios hombre perfecto. O sea, no pecó, nunca cumplió con toda la ley. Y por eso la fe en Él, en lo que Él vivió, cómo Él murió, cómo resucitó, todo es un paquete completo. Es creer que por fe, que lo que Él hizo es suficiente para complacer al Padre. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dependemos de la ley, sino del Espíritu del Señor, para que se cumpla esta justicia de Cristo en nosotros. Si queremos nosotros alcanzar salvación, que no se puede, pero por nuestros propios esfuerzos estamos bajo la ley y la ley nos condena porque hemos pecado, ¿verdad? El que falla una se hace culpable de todo, dice la palabra. Pero si uno depende del perfecto Jesús, está condenando a la ley, a la muerte, las consecuencias del pecado. Y el Señor nos ha librado de eso. Esta palabra es la primera, que sería la ruomai. Nos rescató de ese estado de muerte, nos libró del pecado, nos ha acercado a Él. ¿De qué más nos libra el Señor? Esto es muy importante, bueno, todo es, ¿verdad? Pero esto se conecta con el estudio de Apocalipsis que estamos teniendo los días viernes, ¿verdad? El Señor nos libra, nos rescata de lo que va a venir al mundo. Gálatas 1, 3 y 4 dice, gracia y paz sean a vosotros, ¿verdad? Hermosas características de Dios, su gracia y su paz. Dice, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ven, a esa palabra, librarnos del presente siglo malo, habla de lo que viene, ¿verdad? El siglo, claro, uno lo entiende como 100 años, pero en las escrituras cuando se habla del siglo es la temporada, ¿verdad? Del, del tiempo. Viene un tiempo, eh, la maldad está avanzando, ah, cada vez se pone más oscuro porque tiene que venir el lucero de la mañana. Nuestro Señor Jesús viene a alumbrar y cuando está todo súper oscuro es donde más se ve la luz. Y el Señor nos está diciendo, viene una temporada donde se va a dar todo lo malo, ¿verdad? Se va a desembocar, se va a desatar. Dios va a permitir que la maldad del hombre alcance el límite, ¿verdad? En esa temporada que conocemos como el tiempo de la gran tribulación. Ah, va a haber, si ahorita a veces nos horrorizamos como el ser humano, ¿verdad? Se mata entre sí mismo, cuánto odio, cuánto eh, es el movimiento demoníaco, ¿verdad? En cuanto a hechicerías, satanismo. Hay cosas tremendas que a veces ni nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad?
las maldiciones a través de las brujas, los brujos, movimientos oscuros, ¿verdad? Y va a llegar el día en que todo esto va a estar suelto, ¿verdad? 100%. Y el Señor dice, yo he venido para librarlos de eso. No quiere que pasemos esa temporada que, que por consecuencia va a llevar muchos desastres al mundo, a la tierra, ¿verdad? Y es la voluntad del Padre que rescatarnos de eso, sacarnos de eso. Es parte de la salvación. No solamente espiritualmente nos da vida eterna, pero sabe el Señor rescatarnos el siglo malo, ¿verdad? De la temporada de destrucción, de desastres que vienen al mundo, ¿verdad? Por eso el Señor nos rescata, nos libra a través del rapto o de la primera resurrección para sacarnos y que aquí se desencadene el último gobierno humano, que es el gobierno mundial de el anticristo. También el Señor nos sabe librar de la potestad de las tinieblas, que esto va en conecte con el poder de Satanás, se va a manifestar en esa época de esos 7 años de gran tribulación, de la angustia de Jacob, de persecución a Israel, de guerras, de destrucción, cataclismos. El Señor nos ha librado de eso, ¿no? Al acercarnos a Él. Colosenses 1, 12, 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ha habido una transacción espiritual a través de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Por Él, Dios, a todo aquel que lo recibe, a Él le da el poder de ser hecho hijo de Dios. Es trasladado a otro reino. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, que es la naturaleza donde uno nace directamente bajo esa maldición. Pero en Cristo, en Jesús, podemos ser trasladados, ser rescatados, librados. Um, en el presente siglo, ahorita, en nuestra vida, tenemos una herencia diferente, tenemos una perspectiva, una visión diferente. Y en el siglo venidero, ¿verdad? En esa etapa difícil que viene, también el Señor nos ha librado. El Señor nos puede librar de hombres perversos y malos también. Esto pedía Pablo, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Habrá siempre oposición a la verdad. Habrá oposición a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Muchas veces se manifiesta con gente que se hace pasar como creyentes y se incrustan, se entremeten entre el trigo, la cizaña, se mete para engañar, para confundir, para dividir. Esas siempre son las características del enemigo. Destruye lo que, mientras Dios edifica, el enemigo destruye, divide, confunde. Y Pablo dice, oren para que el Señor nos libre de esa gente, nos libre de los que persiguen a los creyentes, ¿verdad? A los líderes, a los predicadores, a los mensajeros. Hay gente que odia a, al creyente porque trae un mensaje contrario al mundo. Ahorita el mundo no quiere saber de un solo Salvador. Eso es ofensivo para muchos. Dice que qué mente tan cerrada que solamente Jesús salva. Entonces, hablar de que un solo Salvador es contrario al mundo y muchos hermanos en otros países son perseguidos literalmente, encarcelados, golpeados, asesinados, porque tienen el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Y el Señor nos puede librar de ellos
pero obviamente, ¿cómo? A veces acercándonos a Él, llevándonos, ya nos libró de todo, ¿verdad? Al llevarnos a Él. A veces no vemos esa perspectiva. Hay gente, por ejemplo, que ora, Señor, sana a esta persona, y la persona se muere y dice, ay, el Señor no me contestó. ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevó? Cuando en realidad el llevarlo fue la sanidad completa. Ya lo libró de todos los males que hay en este mundo, lo libró de las penurias, del dolor, de las tristezas. Ya fue sanado completamente en la presencia del Señor. Es porque dice la palabra que el cerrar los ojos aquí, el ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, inmediato, una estado perfecto, en un estado de sanidad completa, ¿verdad? Igual, a veces el Señor nos libra acercándonos a Él espiritualmente hablando, físicamente hablando, o evitando que pasemos por estas situaciones. Aquí está la misma idea, las persecuciones. Pablo le habla a Timoteo, dice que está agradecido porque Timoteo siguió la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, la longanimidad, el amor, la paciencia. Dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora, acuérdense que a Pablo lo apedrearon muchísimas veces, lo golpearon muchísimas veces. Uno pudiera decir, ¿cómo dice que lo libró? Si lo dejaron por muerto una vez de tan duro que le dieron. Es más, muchos creen que ahí él fue al tercer cielo, o sea, sí se murió, pero el Señor le dio, lo hizo regresar para que ministre a los gentiles y nos llegue la palabra a nosotros. Pero él dice, de todas me ha librado el Señor, porque tiene ese concepto. De alguna manera el Señor me rescató, aunque pasé por la prueba, pero salí triunfante, ¿verdad? Aunque a la larga él muere por la causa de Cristo, pero fue librado porque él decía, yo sé que el Señor me va a dar una corona, aunque le cortaron la cabeza. Tenía la perspectiva espiritual también. Soy victorioso en Cristo. Si me matan, gano. Si vivo, gano. Dijo, para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. El Señor me libra de cualquier manera que tenía una perspectiva espiritual y diferente, no como a veces nosotros interpretamos de que no vamos a pasar esas situaciones, sino una perspectiva correcta y real de que aunque pasemos por esas situaciones, el Señor ya ha triunfado. Nos va a dar el, el premio al final, ¿verdad? Así que de todo esto nos libra, nos prepara, nos equipa, nos acerca el Señor de toda obra mala, de la muerte, de tentación. Esto es bien lindo, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros podemos decir, el Señor me tentó, el Señor me hizo pasar por esta situación de pecado. ¿No? Jamás, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo hermoso y lindo, bueno, viene de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay sombra de variación. Él no hace nada malo, ¿verdad? Él permite ciertas cosas, ¿verdad? Porque va a usar esas circunstancias para hacernos acercar más a Él o crecer en nuestra fe. Por ejemplo, aquí sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Cómo? No nos da, dice la palabra, no hay tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos da la salida. O sea, de alguna manera tenemos que analizar esto en cuanto a tentaciones, ¿verdad? Es muy diferente a las pruebas. Ah, Cuando somos tentados, dice la palabra que somos tentados de nuestra propia naturaleza. No es Dios el que manda la tentación, sino que nosotros le damos lugar a la carne, ¿verdad? A los pensamientos, ¿verdad? Empieza todo con el pensamiento, se concibe, ¿verdad? Como da la idea como de un embarazo, ¿no? Cuando uno está planeando, analizando, da lugar hasta que da luz el pecado. Pero si uno depende del Señor, el Señor nos puede librar
de tentación. Dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, si no quieres tener nada con Dios, dice el Señor, está bien, yo te dejo a tu voluntad, ¿verdad? Algún día vas a tener que sufrir las consecuencias, la paga, la remuneración del pecado, hay consecuencias, ¿verdad? Así que de todo eso nos puede librar el Señor y estamos, ¿verdad? Para recapitular de lo malo y del malo, de las tramas de los poderosos y los religiosos, del cuerpo de muerte, nos libra de la ley del pecado y la muerte, de lo que viene al mundo. El Señor nos está equipando para sacarnos, nos está fortaleciendo en nuestra fe para rescatarnos, ¿verdad? Él también nos libra de la potestad de las tinieblas. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. No somos de él. Hemos sido trasladados al reino de Jesús. Nos libra de hombres perversos y malos, de las persecuciones, ¿verdad? De malos, la palabra lo pone como de eh, falsos hermanos. Hay gente que no es creyente y se mete dentro de la iglesia para este, engañar, ¿verdad? Y el Señor nos libra con el discernimiento que nos da a través del Espíritu Santo del Señor, la palabra, la luz, ¿verdad? El Señor nos libra de toda obra mala, ¿verdad? Y de la muerte. Así que vamos a darle gracias y decirle, Señor, ahora entiendo, ¿no? Perdóname las veces que te he reclamado, te he dicho por qué. Si tú dices que nos libras, ¿por qué me estás dejando pasar por esta situación? Y ahora entiendo que pues hay un propósito de entrenamiento, de acercamiento. Es cuando el Señor más nos abraza, ¿verdad? Y a veces nos perdemos esa visión y damos rienda suelta a quejas, a reclamos, a resentimientos con Dios. Y pues tenemos que reconocer y decir, Señor, perdónanos por esa mala interpretación y te doy toda la gloria. Reconozco que tú eres Señor de mi vida y estás en control de toda circunstancia. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos das de meditar juntos en tu palabra, Señor. Am, Ver cuán bueno eres, Señor. No nos merecemos tantos cuidados, tantas atenciones, tanto, tanto amor. Señor, gracias por tus abrazos en cada prueba, Señor. Tú nos libras, nos acercas a ti, nos rescatas, nos libras. Señor, nos estás equipando, fortaleces nuestra fe en ti. Señor, gracias porque en el presente, en el pasado y en el futuro vemos tu mano de misericordia, de gracia, de restauración. Señor, te bendecimos, te reconocemos como el dador de la vida, la salud. Señor, tú eres el dador de la victoria sobre la ley, del pecado, sobre la condena que estaba sobre nosotros. Señor, gracias, Padre, por darnos herencia con Jesús, una esperanza de vida, cuerpo nuevo, vida eterna, Señor. Cuán maravilloso tu mensaje, cuán bendito, Señor, tu evangelio, el poder tuyo de salvación para todo aquel que cree. Señor, gracias por librarnos también de lo que viene, Señor. Vemos que todo se está eh, dando lugar para lo que viene, Señor. Las plataformas se están haciendo para ese gobierno mundial del que está en contra tuyo, Señor. Padre, te damos gracias porque no nos tocará este sufrir las consecuencias de pasar por esa etapa. Señor, gracias que nos libras, Señor, nos acercas a ti, nos rescatas, Señor.
Rescata, Señor, nuestra vida, como dice tu palabra, tú rescatas del hoyo nuestra vida, nos coronas de favores y misericordias, de modo que nos rejuvenecemos como el águila, Señor. Gracias porque todo lo que el enemigo tiene para mal, tú lo volteas para nuestro bien, Señor. Alabado sea tu nombre, bendito sea, Señor. Glorificamos tu poder, tu sabiduría. Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén.